muchas gracias a todos por estar acá, por la invitación obviamente. Gracias. Para nosotros es un gusto desde Finance in Motion estar implementando este proyecto que es muy importante para lo que hacemos con los distintos fondos que gestionamos. Entonces, antes de invitar a los panelistas, contarles un poco de quién es Finance in Motion para quienes no nos conocen. Somos un gestor de fondos de impacto. En este momento tenemos 6 fondos bajo gestión en diferentes lugares del mundo con objetivos diferentes, una cartera de alrededor de 2 billones de euros, y para Latinoamérica tenemos en este momento 3 fondos de inversión de impacto: el Eco Business Fund, que fue un fondo iniciado en el 2015 muy enfocado en las finanzas de la conservación. Luego entró Árbaro, que es un fondo dedicado exclusivamente al financiamiento del sector forestal, y el fondo más nuevo, la Green, que lanzamos hace 1 año y medio más o menos, es el primer fondo dedicado al financiamiento de la emisión de bonos verdes en Latinoamérica. Entonces, pues Finance in Motion tiene como objetivo promover todos los temas ambientales, sociales, sostenibles en los diferentes sectores que apoyamos, y pues acá en la región de Latinoamérica trabajamos con esos 3 fondos para promover la sostenibilidad en todos los sectores. Entonces, es un gusto moderar este panel el día de hoy. Para eso quiero llamar a los invitados que me van a acompañar. Algunos clientes además de Finance in Motion a través del Eco Business Fund: María Reyes de Global Bank, Suani Cepeda de Banco Atlántida y Emilio Peralta de Banpro. Gracias por no estar tan lejos. Para no estar tan lejos. Bueno, pues un gusto estar con todos ustedes. Solo así a manera de introducción, pues Banco Atlántida, Global Bank son clientes nuestros. Banpro directamente no, pero Grupo Promérica es cliente nuestro en varios países de Centroamérica y también en Ecuador. Entonces, para Finance in Motion es un honor poder estar en este panel para hablar un poco sobre la contribución que hace el sector bancario en estos temas. Y antes de pasar a las preguntas, quisiera dar un poco de contexto, que cuando hablamos de la restauración de paisajes y la inversión que hace el sector privado, no solamente estamos hablando de restauración de bosques directamente, plantación de árboles, sistemas agroforestales, sino realmente todas las actividades y el financiamiento que contribuye a reducir la presión en el bosque. Y esto creo que pues va más allá de ese tema de restauración directamente, y creo que ahorita el sector bancario no está todavía en la inversión directa de restaurar el paisaje, pero sí está haciendo unos esfuerzos muy grandes por hacer más sostenible y de manera más intensificada pues algunos sectores como el sector agro, como el sector forestal, y eso es un poco lo que queremos venir a hablar acá. ¿Cuáles son los retos, los desafíos de volver tal vez esos proyectos individuales en algo mucho más amplio y pues escuchar un poco las perspectivas de ellos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con María de Global Bank. La idea es que nos cuentes un poco brevemente sobre la institución, cuál es tal vez lo que ustedes están haciendo como en el tema de restauración de paisajes, y una pregunta que no quiero decirlo mal, que nos cuentes si estos proyectos individuales que nos vas a mostrar crees que generan un camino para ver tal vez el tema de inversión de restauración de paisaje más amplio en el futuro. Buenos días. Buenos días ante todo, mi nombre es María Reyes, Global Bank desde Panamá. Muy agradecida ante todo pues por la oportunidad de participar en este foro y bueno, contar un poco de lo que estamos realizando en el banco. Es un banco local panameño, de capitales panameño, y tenemos una estrategia de sostenibilidad con 5 pilares, y dentro de ellos pues tenemos lo que es el producto y el financiamiento verde. Más o menos hace 2 años hemos venido impulsando esta estrategia a nivel de banco,
y pues como dice Lucía, con la ayuda y las asistencias técnicas es lo que nos ha podido pues apoyar en este camino, ¿no? Que como muy bien lo dicen es bastante complejo y con muchos paradigmas para por lo menos el sector agropecuario. Sin embargo, pues vemos que hay un gran impulso que debemos pues a nivel de la banca privada, a nivel de gobierno, de asociaciones, pues impulsar este tipo de financiamientos. Como bien lo dice Lucía, pues nosotros tenemos proyectos individuales encaminados y lo vemos que es el futuro, que es el silvopastoril. Un cliente pues lo queremos agarrar de insigne del banco para que sea este ejemplo reproductor en los demás, ya que todavía nos cuesta esa transición en no solo ver los aspectos de rentabilidad, sino también otros indicadores, ¿no? Que muy bien pues los panelistas los habían comentado. Él es un ingeniero agrónomo de profesión, mantiene una maestría la presentación. Bueno, son unas fotos bastante simples, pero que dicen mucho, ¿no? Porque realmente tenemos un método de silvopastoril. Sin embargo, aquí pues es pastoreo de ultra densidad, que pues a la mano izquierda lo pueden ver que el ganado está realizando pues su trabajo, no es que come selectivamente, y él lo ha venido aprendiendo desde Colombia, esta técnica. Entonces sí lo queremos realzar y que pues muchos de nuestros clientes adopten este método, que gracias pues a la asistencia técnica también nos resultó como buena práctica, ya que pues no utiliza nada de agroquímicos en su actividad. Los mismos animales a través de su alimento, de sus nutrientes, son los que producen el abono en los suelos, y tiene cercas móviles, usualmente están acostumbrados a las cercas vivas, estáticas. Sin embargo, pues hay eléctricas que nos comentaba él, que son mucho más prácticas y le ha ayudado a hacer este tipo de técnica, y que pues con el fin de obtener un excelente producto y cero fertilizantes. Es lo que les puedo comentar hasta el momento, que es lo que realmente el cliente realiza en su actividad. Él lo hace para la actividad de vacuno cría, lo estaba tratando de impulsar para la ceba, pero esto, como dicen, no es una fórmula exclusiva, sino que les ha costado. Recibe mucha capacitación, como les comento, lo ha aprendido de un grupo colombiano, y ahí es que él ha ido pues implementando esto en su actividad. Gracias. No, muchas gracias, María. Y solamente para complementar un poco, esto es un poco el esfuerzo que estamos haciendo también desde Finance in Motion, el Ecobusiness Fund, de ayudar a nuestras instituciones financieras a transicionar y a que sus clientes transicionen de estos sistemas extensivos a sistemas mucho más sostenibles, intensificados, pero de manera de promover obviamente la cobertura forestal, ya sea reforestando áreas, incluyendo cercas vivas, incluyendo temas de forrajes. Entonces creo que esto es muy importante, y esto es un poco lo que estamos haciendo en conjunto, y de cómo la banca privada pues efectivamente está viendo una oportunidad y está viendo como ese cambio de paradigma, sobre todo con los clientes, que a veces es complicado. Entonces creo que esto es un ejemplo interesante. Gracias, María, y me gustaría entonces pasar ahora con Suani, Banco Atlántida, para que nos cuentes un poco pues lo que está haciendo el banco y de los ejemplos que nos quieres hablar, si crees que esos ejemplos puntuales ayudan a abrir el camino a algo mucho más amplio y a la restauración de paisaje de manera más completa. Okay. Muchas gracias, Lucía, y bueno, mucho gusto con todos.
Mi nombre es Juani Cepeda, soy la encargada de ESG de Banco Atlántida El Salvador. Quizás primeramente mencionar que nosotros estamos siendo uno de los bancos líderes pioneros en temas de sostenibilidad a nivel país. Es parte de nuestra cultura interna y actualmente también es parte de nuestras políticas mediante la evaluación de cada uno de los riesgos crediticios en temas ambientales y sociales. Es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Y nuestro compromiso también con la conservación y la protección del medio ambiente. Es algo que nosotros evaluamos constantemente y pues hace poco recibimos también uno de los premios en finanzas sostenibles por ser un banco avanzado en esta área. Nos hace falta todavía ciertas temáticas y la idea es poder avanzar en relación a los indicadores de impacto ambiental, qué impacto estamos generando nosotros, no solo en la sociedad, sino también en el ambiente, en los recursos naturales, en este sentido en la reforestación de paisajes, mediante los créditos que nosotros otorgamos, ¿verdad? Entonces traemos como ejemplo, previamente quizás antes de comentarles, como Banco Atlántida ofrecemos un producto específico a nuestros clientes que se llama Ecocrédito Atlántida. En el 2019 lanzamos el Ecocrédito 2.0, que era el producto verde destinado a las eficiencias energéticas, energías renovables y medidas de protección ambiental. En cada una de estas líneas del Ecocrédito Atlántida nosotros apoyamos a nuestros clientes y a nuevos clientes que se acercan con un proyecto verde o de sostenibilidad para que ellos puedan encontrar la economía circular dentro de sus mismos proyectos. ¿En qué sentido? Aquí les traigo un par de ejemplos de los proyectos que hemos financiado y como bien lo decía Lucía, nosotros de forma indirecta es el camino que estamos tomando para poder apoyar la reforestación o poder apoyar temas de sostenibilidad del paisaje o recuperación del paisaje. En este sentido, nosotros hemos apoyado la construcción de 3 biodigestores a nivel de país. Uno de ellos, y que es proyecto insignia del banco, es la construcción de un biodigestor para una granja porcina de uno de los mayores productores del país. El productor de cerdos tiene aproximadamente 14,000 cabezas que diariamente están dentro de la granja generando aguas residuales. Inicialmente, cuando comenzamos a apoyar a este cliente, él sí tenía un sistema de tratamiento de aguas residuales y como varios aquí conocerán, existen diferentes tratamientos, unos más eficientes que otros, y el que él inicialmente tenía era una laguna de oxidación. Esta laguna de oxidación, por la característica de las aguas residuales de una granja porcina, no era del todo eficiente, y parte de nuestro acompañamiento técnico y seguimiento que hemos recibido también por parte del Ecobusiness es esa cercanía con el cliente para encontrar en conjunto la solución y contribuir a la mitigación de sus impactos ambientales y sociales. En este sentido, ¿cómo fue que lo realizamos? Inicialmente hicimos un levantamiento de los riesgos ambientales y sociales que podría llegar a tener el cliente. Parte de ellos era la contaminación atmosférica, la afectación al paisaje natural por medio de las lagunas de oxidación, la emisión de malos olores, la afectación al río donde se hacían las descargas de las aguas residuales, que todo eso estaba afectando de cierta manera al ecosistema y a la naturaleza que se encontraba alrededor de la granja. En ese sentido buscamos una solución y esa solución fue, bueno, coloquemos un biodigestor y este biodigestor adicional que nos va a colaborar de forma indirecta a la restauración del paisaje que ya está siendo afectado, que ya está siendo degradado, vamos a generar otros 2 productos que son de interés para el cliente. El primero, energía para autoconsumo, podría ser inicialmente energía calorífica o energía eléctrica, para eso se hizo un estudio y tomar la decisión. Y lo segundo, se genera adicional fertilizante orgánico, que es un subproducto del mismo tratamiento de sus aguas residuales que les sirve como un ingreso extra adicional al cliente para el tratamiento de sus aguas residuales. Con este proyecto estamos mitigando el impacto ambiental de las aguas residuales, estamos contribuyendo a la restauración del paisaje y adicional le estamos dando un beneficio económico
al cliente como tal. Este claramente es un ejemplo de restauración del paisaje, no directamente como ya lo mencionaron en el panel anterior, por medio de siembras, reforestación, sino de forma indirecta por la misma contaminación que las empresas o las granjas pueden estar generando en el entorno natural, ¿verdad? Y adicional tenemos otros ejemplos que también están contribuyendo de forma indirecta, quizás no tan perceptible como el biodigestor, pero tenemos proyectos fotovoltaicos de autoconsumo para mejorar al mismo tiempo la eficiencia de las industrias y que ellas disminuyan la utilización de sus recursos energéticos o recursos de agua, manejo y gestión de residuos. Y también la implementación de maquinaria que sea más eficiente que la que tenían anteriormente para mejorar su productividad y de esta forma reducir la cantidad de recursos que utilizan y ir descartando de forma adecuada toda la chatarra que va saliendo de sus productos, porque no podemos apoyar un cambio de maquinaria si vamos a enviar a un relleno sanitario toda la basura y pues ahí que quede, ¿verdad? Sino que nosotros nos encargamos de velar porque el cliente y darle ese acompañamiento, porque nuestros clientes realicen todo el proceso de una economía circular. Claramente eso es un proceso, es un aprendizaje diario, no es que las conocemos todas ni que no hemos tenido errores. En el camino siempre han habido muchos errores, sobre todo porque es un tema inicialmente de cultura, de socialización, de hacerle entender a los clientes, hacerle entender a las demás personas de que el ambiente es para todos, no solamente es para unos cuantos y los recursos naturales, entre todos tenemos que cuidarlos. Básicamente, por el momento, eso es. Muchas gracias, Suani. Pues para nosotros obviamente es un gusto que Banco Atlántida sea cliente también de Finance in Motion a través del Eco Business Fund, y creo que este es un ejemplo interesante de que tal vez no está directamente relacionado con el sistema de silvopastoreo que nos contó María, pero creo que es una iniciativa de cómo efectivamente estamos reduciendo esa presión del bosque y ayudando a restaurar el paisaje, y pues que seguramente vendrán muchas más cosas. Pues ahora me gustaría pasar a conversar un poco con Emilio, representante de Banpro, y creo que tiene unas iniciativas muy interesantes de un fideicomiso mucho más específico en temas de restauración de paisaje que nos quiere contar. Y también te hago la misma pregunta, si crees que esos proyectos individuales pueden abrir el camino hacia un financiamiento mucho más amplio y escalarlo un poco en todo el tema de restauración del paisaje. Buenos días, Emilio Peralta, de Banpro, Grupo Promérica. Como Lucía comentaba, el Grupo Promérica que está presente en Centroamérica y en Ecuador, ustedes trabajan con Ecuador y Costa Rica, creo, y Guatemala. Del grupo, 3 bancos son, digamos, firmantes de la iniciativa de banca responsable a nivel mundial, ¿verdad? Eso nos compromete como grupo, como empresa, a cumplir con algunas expectativas que tiene todos signatarios de ese convenio, ¿verdad? Yo quiero recordar hace varios años atrás, cuando me fui a confesar para casarme, no, y en serio, el padre me dice, ¿qué es lo que estás estudiando vos? Entonces le digo, voy a terminar Derecho como segunda carrera. ¿Y a dónde trabajas? En un banco. Entonces, ¿para qué te vas a casar? Ni que hagas lo que hagas vas a entrar al cielo, me dice, ¿verdad? O sea, 2 carreras que, como todos saben, es bien complicado. Los abogados dicen que es un buen comienzo cuando están en el fondo del mar, ¿verdad? Y los banqueros o bancarios también nos complicamos la vida porque casi nunca la gente dice, no nos cree, o qué sé yo. Don Manuel, por ejemplo, mencionó con mucho dolor de que no pudo conseguir fondos en Honduras de bancos locales, ¿verdad?, para el proyecto, y tuvo que ir a Europa a conseguir. Entonces, de repente, esa costumbre que tenemos cree que no hay banqueros o bancarios que piensan de alguna manera, y yo creo que para mí fue una bendición escuchar nuevamente a Arnold Monzón en su posición, porque una vez que tuvimos una charla en media pandemia por Zoom, era de 20 minutos y gastamos como 1 hora y media platicando, porque los que estamos enamorados de este tema, de repente disfrutamos mucho, y en la mañana yo la disfruté.
Entonces yo le pedí a Lucía, mira, creo que cambio lo que iba a hablar, ¿verdad? Porque además estoy con colegas que son expertas en la materia, es decir, aquí está la gerente de sostenibilidad del banco y otro miembro de sostenibilidad. Yo no soy el de sostenibilidad del banco. Sí soy miembro del comité como la otra colega aquí, ¿verdad? Que me dijo que estábamos, pero no soy el gerente de sostenibilidad, ¿verdad? Pero sí soy enamorado del tema. Es decir, aquí quisiera ponerme más el sombrero de ustedes que el de banquero o el de bancario, porque banqueros son los dueños de los bancos. Yo soy bancario, yo soy empleado del banco, ¿no? Entonces, el tema aquí importante es algunos ejemplos que se han escuchado. El esfuerzo que el Grupo Ponzón ha hecho es impresionante, y mencionaba algo de relevancia. Si los bancarios y los banqueros seguimos viendo únicamente la rentabilidad en este tipo de proyectos, no hay nada que hacer. Hay que verlo distinto, hay que verlo desde el punto de vista de todos los otros factores que hay que analizar. Y por eso, cuando la gente habla de sostenibilidad y piensa que sostenibilidad es verde, nada más, está equivocado. Porque la sostenibilidad es la gobernanza que comentó uno de los panelistas en la mañana, ¿verdad? Yo tengo 30 años de trabajar en banco, no me arrepiento, ¿verdad? Con todo el esfuerzo que eso conlleva, no me arrepiento. Creo que ya me arrepentí de haber estudiado Derecho, pero no de ser bancario, ¿verdad? Disfruté, por ejemplo, la exposición de don Giovanni en Costa Rica, ¿verdad? Que me retrotrae a mis tiempos de gerente de sucursal y de impulsar el trabajo con las cooperativas en el norte del país, en Nicaragua. Logramos colocar con el banco, ¿verdad? Por insistencia nuestra de mi oficina, $25 millones con fondos propios, que era impensable, ¿verdad? Siempre había fondos concesionales, ¿verdad? Y comenzamos manejando, recuerdo yo, Pasa Danida, ¿verdad? De la embajada de Dinamarca, que ya no existe en nuestro país. Pasa Danida nos proporcionó para financiar café o a pequeños productores de café. ¿Cómo un banco puede manejar microfinanzas? Difícilmente, porque todos entienden que la microfinanza conlleva un seguimiento bastante especial, y los bancos no están estructurados para ello, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Hay que ser creativos, ¿verdad? Entonces, si nosotros pensamos en que las cooperativas, como el caso de don Giovanni, como el caso de Los Pinos, que estuvo hablando hoy por la mañana, están trabajando bien, hay que apoyar esa iniciativa a través de la estructura y lograr eso que Arnold está soñando, de llegar a todos esos pequeños productores alrededor de la gran empresa que sumen y hagan empresa colaborativa, ¿verdad? Me dio añoranza también don Ronnie, porque dijo que trabaja para Luxemburgo, y con Luxemburgo comenzamos a hablar de este fondo que quiero presentar, si me queda el chance. Porque Luxemburgo, que también ya se fue del país, ¿verdad? Comenzamos a platicar sobre el cómo hacer para financiar bosque. Si el bosque no se financia a corto plazo, estamos hablando con un mínimo de 15 a 20 años. Entonces, ¿cómo podemos financiar bosque? Porque, ¿qué es lo que pasa? El productor que le están enseñando, ganadería regenerativa, que lo que está explicando es excelente, ¿verdad? Porque pasamos de la ganadería extensiva a la regenerativa, y con ello mejoramos la producción, y ya está demostrado de que el ganado de esa manera no es dañino para el medio ambiente ni es dañino para el bosque, ¿verdad? Y cuáles son los grandes retos, como decía don Ronnie, si los estados no entienden que hay que explotar el bosque para que se mantenga, entonces estamos fregados también, porque la ley lo que dice es no lo puedes tocar. Entonces llega el gorgojo y daña todo el pino. Honduras lo vivió y Nicaragua también, ¿verdad? Entonces hay que explotarlo, porque Europa ya lo ha demostrado, ¿verdad? Los países nórdicos lo han demostrado, producen muy buen bosque y lo tienen intacto. Nosotros nos estamos quedando sin bosque por aquí. Entonces, con este proyecto a Luxemburgo, les dije yo, préstenme $30 millones nada más. Préstenlo no al banco, ¿verdad?, sino al fideicomiso. Y ahí es donde quiero aprovechar, porque voy a
a meter esta estructura que le da la posibilidad de la gobernanza que varios de los de la mañana decían. Porque en este fideicomiso se logró consensuar en el 2000, desafortunadamente, igual que Arnold mencionaba, las circunstancias, digamos, locales en Nicaragua y mundiales con el COVID pues fueron afectando de alguna manera y no se ha hecho, como también lo mencionaba alguien por ahí, vos haces el plan pero no te sale. Pero te quedan dos opciones, o lo olvidás y decís no me salió, o inventás qué hacer, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo aquí nosotros es inventando qué hacer. Afortunadamente el banco me deja inventar, ¿verdad? Entonces ahí estamos haciendo algunas cosas, ¿verdad? El fideicomiso FORES, estructura fiduciaria que tiene a 12 municipalidades firmantes del fideicomiso, 12 municipalidades que componen la cuenca del río Estelí. La Cámara Nicaragüense de Tabacaleros, ahí yo recuerdo a don Giovanni que mencionó que pidió perdón porque había sido tabacalero, pero creo que era tabaco rubio, seguramente, ¿verdad? Tabaco era Burley, ¿se acuerda? ¿No le contó a su abuelo? Habano Sol. Sí, porque por eso, para cigarrillo. La diferencia entre este y lo que yo voy a decir es que no es para cigarrillo, es para puros. La diferencia, algunos dicen que no sirve de nada decirla, pero uno de los grandes productores me dijo, el puro no se fuma, se degusta, ¿verdad? Entonces es mucho menos de lo que va. Bueno, también se melenquea, don Ronnie, claro que sí. Pero el tema, pues, y ojalá que el tiempo nos permita. Después sí puedo. Solo voy a explicar esta parte más rápido. Es que yo lo advertí que si me ponía el sombrero no de banquero me podía emocionar. Entonces ese es el tema más importante. Nosotros propusimos este esquema en uno de los subproyectos del fideicomiso, pues el fideicomiso al fin y al cabo viene siendo una estructura o un vehículo para manejar varios proyectos. Entonces aquí tenemos varios proyectos manejados. En este esquema estamos acercando el bosque a la fábrica de madera, a la carpintería, ¿verdad? Entonces lo que estamos proponiendo es el finquero que está en la cuenca del río Estelí, que no es una tierra apta para ganado, ¿verdad? Y que tiene vocación forestal, no ganadera, pero ¿cómo le decías a un productor que vende la leche diario que deje de vender leche y que siembre árboles si él tiene que vivir? Entonces lo que le dijimos es, si te pagamos por hectárea, vos la regenerás y le sembrás árboles de cedro en medio de esa regeneración natural. A esas 10 manzanas que vos escoges por finca, puedes escoger más, pero el proyecto dice 10 manzanas, ¿no? 10 manzanas de cada finca. De esa manera vos vas a garantizar que esas 10 manzanas se conviertan en un bosque, pero va a tener árboles de cedro. Al árbol de cedro le pongo precio como árbol cosechable y se lo comienzo a pagar desde el año 3. Tenemos una alianza con una ONG, con Aprodein, que es especialista en el tema forestal, ¿verdad? Usa la herramienta satelital FarmTrace, que le da cobertura satelital para ir viendo el cambio del bosque, ¿no? Y luego con eso, si pensás que vas a tener un árbol que vale $500 y me vas a pagar los $500 no dentro de 15 años, sino que distribuidos en el año, pero no solo es un árbol, sino 100, producen más que la vaca. Entonces sí se apunta. Entonces el problema fue, se nos vino encima el COVID, se nos vino encima la crisis y se nos fue Luxemburgo, que era el que nos iba a prestar. ¿Cómo hacemos ahora? Entonces el tema es que me quedaba la opción, o nos quedaba la opción a la institución, hombre, ya se nos olvidó, fue bonito en el papel, ni modo, ya no podemos, o nos rifamos, ¿verdad? Y estamos en esa, nos estamos rifando, ¿verdad? Estamos inventando, de tal forma que inclusive algunos fondeadores que se fueron también del país, que tenían carteras, digamos, vivas pero medio muertas, carteras bien irrecuperables, nos cedieron, y ahí puedo mencionar Blue Orchard y Triodos, nos cedieron una cartera y estamos recuperando la cartera, y esa cartera sirve para pagar esto.
¿verdad? Es decir, el trabajo es doble porque estamos trabajando en recuperar una cartera, pero con lo que recuperamos pagamos el fideicomiso, ¿verdad? Además de eso, rápidamente, creo que por aquí tenía lo que habíamos visto nada más como bosque, se complementa la gobernanza. Se me pegó aquí, pero no importa, porque si Jan se confundió ahora con la tecnología, yo estoy perdonado también. Entonces, pues, básicamente, tenés que trabajar con toda la comunidad, ¿verdad? Entonces estamos haciendo otro proyecto que se llama Reforestación Nutritiva, que es con los pequeños, con los niños, otorgándole árboles frutales a los niños y dándole seguimiento a través de los profesores rurales, con un técnico que les da seguimiento, para que esos árboles frutales los pongan en competencia y se ganan una pelota, se ganan una mochila, se ganan lo que sea, pero el niño le está enseñando al padre, porque a los padres ya no había manera de enseñar, ¿verdad? Entonces la idea es educar y educar, para que respeten el bosque, para que construyan bosque en la comunidad. Y ahora se nos sumó a eso un proyecto de limpieza de plástico. Entonces estamos recogiendo las botellas plásticas, hicimos una alianza con Tableco, que es una compañía recicladora, y el plástico recogido se convierte en pupitres escolares. Y los pupitres escolares los estamos entregando a los niños, diciéndoles, este es tu esfuerzo, ¿verdad? De tal manera que, bueno, mejor ya me picó aquí, así que ya no puedo seguir comentando, ¿verdad? Por aras al tiempo, pero estamos a la orden para más preguntas. Muchas gracias. Y igual creo que vamos a tener todo este día y mañana para poder seguir conversando. Pero te tomaste unos minutos de más, entonces aquí vamos a tratar de ir rápido. Para nosotros es un gusto trabajar con Grupo Promérica. Desafortunadamente nosotros también tuvimos que desistir de Banpro en momentos que pues, fueron complicados, pero Nicaragua es un país que nos encanta, estamos con la FICE y bueno, pues ojalá en algún momento podamos volver con ustedes también. Y estas iniciativas creo que son muy importantes y bueno, ojalá Luxemburgo y otros también puedan regresar. Bueno, ahora quiero que ya lo hablemos más como en una conversación, algunas preguntas que hemos acá preparado, algunas dirigidas a ciertas personas, pero si quieren alguno de ustedes también comentar, no tan largo, Emilio, por favor. Entonces, de pronto podemos empezar con María de Global. Esta pregunta que la conversamos y que quería comentar un poco sobre eso, y era, ya vemos que financiar desde el sector privado estos temas es complejo, y ahí quisiéramos saber si crees que existe algún factor interno como políticas, regulaciones que estén impidiéndoles a ustedes poder entrar con mayor fuerza a financiar el tema de restauración del paisaje. Bueno, a nivel de la banca privada, los altos costos, como bien sabemos, de fondeo, es lo que podríamos mencionarles en este foro. Sin embargo, el gobierno tiene un sinnúmero de políticas, programas dirigidas a este sector, ya que en las contribuciones determinadas a nivel nacional, pues se tiene dos sectores bien identificados para mitigar este tema de cambio climático, que es el sector de energía y lo agropecuario, ¿no? Porque representa el 30% de las emisiones a nivel país. Sin embargo, pues con estos planes a nivel nacional, vemos que a corto plazo vamos a poder mitigar estos aspectos y poder apoyar al productor a que incremente este tipo de buenas prácticas. Ya se tiene planes para reforestar por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y también del Ministerio de Ambiente. Están muy interesados en tener un mercado de carbono para que estos agricultores vean ya un beneficio económico, que es lo que realmente pues ellos buscan, ¿no? Pero adoptando este tipo de buenas prácticas, de llevar la ganadería, la agricultura pues a un nivel de sostenibilidad, con el menos uso de agroquímicos,
todavía dice que no buscan la fórmula para el alimento y que pues las heces no sean tan contaminantes, pero sí se tiene ya como plan de gobierno y pues eso nos ayuda mucho a la banca, ya que con estas normativas obligan, por así decirlo, pues a los clientes a poder ver ya con otra visión su negocio, porque como bien lo han dicho, muchos están en la agricultura tradicional como un sustento, a veces como una actividad adicional, ya que no les es rentable en ocasiones por algún tipo de política que se tiene de control de precios y todo lo demás, pero ya vemos que sí se necesita de que este tipo de sector sea resiliente al cambio climático y que adopten a la mayor brevedad posible. Y bueno, de nuestra parte, la sensibilización a los clientes es fundamental, el poder darles las herramientas, la tecnología, porque pues no se llega a ellos. A nivel de desechos, me gustan mucho los programas que comentan, todavía no se tiene, pero pues para eso está la banca, en poder apoyarlos y poder migrar conjunto, ¿no? Tanto sector público y ellos se han acercado a la banca, el Ministerio de Ambiente ha tenido acercamientos con el banco por este tipo de programas y que tienen un plan muy ambicioso a nivel país al 2025, que ya se tenga el plan de adaptación al cambio climático para lo que es agropecuario y en el 2030 para lo que es arroz. Entonces ya vemos un poco de avance en que ya apoyen al productor y que están mirando pues que todos estos tipos de cambios que están sufriendo pues sean un poco más resilientes a ellos, ¿no? Así que por esa parte vemos un gran impulso y de una manera positiva. No es fácil, es gradualmente, pero si ya se tiene pues los planes es llevarlos a cabo y tomar las acciones, las mejores acciones, ¿no? No, gracias María, creo que es muy importante tal vez dos cosas que mencionaste, que las políticas y que el país obviamente esté migrando hacia regularlo y empujarlo mucho más, y lo que ustedes como banco y a través de fondeadores, asistencia técnica, ustedes mismos les ayuden a mostrar a esos productores que no es solo ser o cambiar las prácticas por ser más sostenibles, sino porque es más rentable y es la manera en que debemos cambiar si queremos seguir produciendo a largo plazo, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante y creo que se conecta bien con la siguiente pregunta para Suani, antes de que si queremos comentar sobre esta pregunta, y es cómo PIDA trabaja o evalúa los riesgos sociales ambientales de sus inversiones y si creen que estas prácticas sostenibles ayudan a mitigar esos riesgos o ustedes cómo han visto, ¿no? Tal vez al principio el SARAS como el sistema de riesgos sociales ambientales se ve como una imposición a reducir las oportunidades de inversión, pero con el tiempo algunos clientes nuestros o otros bancos lo han visto como una oportunidad de negocio y les ha abierto muchas más ventanas que con el tiempo las van viendo ya no como una restricción, sino como una oportunidad. Bueno, sí, efectivamente, nosotros hacemos, como bien lo mencionaba al inicio, una evaluación bajo la metodología SARAS de los riesgos sociales y ambientales que conlleva identificar todos los posibles impactos que actualmente se están dando en el negocio de los clientes o en el proyecto o en el lugar donde se desea desarrollar el proyecto y adicional evaluar los impactos futuros que ese negocio o que ese proyecto puede llegar a generar. Es una metodología que contempla tanto la ubicación del lugar, las comunidades del entorno, contempla también todas las actividades que podrían estar generando impactos, contaminación atmosférica, algún tipo de contaminación a los cuerpos de agua cercanos, contaminación a los animales o a la biodiversidad que se encuentre en el entorno, ¿verdad? De pronto se podría ver como una imposición el SARA, sin embargo, para nosotros esto ha resultado, como bien lo decía Lucía, como una oportunidad de negocio, porque eso nos da la apertura a nosotros conocer cuáles son los riesgos que nuestros clientes tienen, por ejemplo, en el caso del biodigestor, retomando,
el cliente tenía una oportunidad, a pesar que era un riesgo la contaminación atmosférica que generaba por la emisión del metano, del CO2 dentro de las lagunas de oxidación, pero era también una oportunidad de negocio, de apoyarle para que construyera ese biodigestor y ese biodigestor generara energía para autoconsumo de su propia granja y le generara adicional el otro beneficio que era el de producción de fertilizantes orgánicos. Actualmente el cliente ya está generando su energía, ya está generando por medio de los lodos del biodigestor el fertilizante orgánico y eso lo está vendiendo, apoyando a más productores de la zona para sus cultivos y los está dando a un precio más accesible. Entonces no solamente estamos apoyando a nuestro cliente, sino que de forma indirecta estamos apoyando también a productores de la zona a que tengan un mayor acceso a recursos necesarios para continuar sus actividades económicas, en este caso la producción de cultivos como caña de azúcar, hortalizas, café que podría estar dando dentro de la zona, sobre todo ahora que pues el tema de los fertilizantes y el precio ha subido un poco, los fertilizantes químicos. El fertilizante orgánico ha sido de bastante apertura y él ha tenido una sobredemanda de estos fertilizantes que está sacando de sus mismos lodos, ¿verdad? Entonces consideramos que efectivamente tanto como ese proyecto del biodigestor como otros proyectos, como por ejemplo la transición de eficiencia energética o la transición que requieren las empresas para obtener una certificación EDGE o LEED, por ejemplo, que también las apoyamos nosotros, le pueden beneficiar al cliente para poder reducir sus costos operativos. Pero eso no lo sabríamos si el SAS no nos diera la pauta para poder identificar los riesgos ambientales y sociales que se estén dando en este sentido. Por ejemplo, nosotros vamos a una planta, una textilera, donde evaluamos qué es lo que está pasando en el entorno. Bueno, hay sobrepoblación en una zona de confección y adicional hay luces que durante las horas de descanso no se apagan y el consumo del cliente en energía es demasiado elevado. Este es un riesgo para el cliente porque económico más que todo, porque va a tener un sobreconsumo energético, pero adicional, ¿qué es lo que más podemos observar? Que hay muchas personas confinadas en un mismo lugar, malas condiciones laborales, que es una oportunidad de negocio para ofrecerle una ampliación en la construcción, para que pueda tener mayor espacio y todas las personas puedan tener o sus trabajadores puedan tener las condiciones laborales mínimas necesarias y justas para poder desarrollar sus actividades. Estas oportunidades que nos brinda la evaluación de riesgos ambientales y sociales. Y me gustó lo que decía Emilio, no podemos separar el tema ambiental de lo social y al mismo tiempo de lo económico si queremos alcanzar una sostenibilidad de las empresas. Tiene que ir todo englobado, tanto los riesgos ambientales, el impacto, tanto los riesgos sociales, porque el capital humano es igual de importante que los recursos que utilizamos. Una empresa no puede sobrevivir sin el capital humano. Y todo el tema económico por el cual los inversionistas van a percibir ese retorno de la inversión, que no es solamente el proyecto me va a generar a mí retornos económicos en 5 años, sino que adicional voy a obtener otros beneficios, me va a disminuir en el caso de la planta fotovoltaica, me va a disminuir mis costos por energía, ya no voy a estar pagando $1,600 mensuales, sino que voy a estar pagando unos $800 mensuales de energía porque voy a estar produciendo durante el día mi propia energía, ¿verdad? Entonces, mi conclusión básicamente, y pues nosotros como Banco Atlántida sí hemos obtenido bastante oportunidad de negocio y nos encantan todo este tipo de proyectos ambientales, sociales que conllevan toda la línea de ecocréditos y definitivamente muchas veces nos guiamos por las oportunidades que podríamos encontrar en los clientes y ver de qué forma les apoyamos a que continúen adaptándose al cambio climático que está sucediendo en este momento y que es algo que aquellas empresas que no se adapten lastimosamente pierden sostenibilidad en el tiempo. Gracias. Hola, ya, muchas gracias. Gracias, Juani, muchas gracias por lo que nos compartes. Aquí hago también una pequeña cuña de lo que estamos haciendo desde el Eco Business Fund
y lo que habla Suani de los proyectos de los SARAs, los sistemas de gestión de riesgos sociales y ambientales, es uno también de los proyectos bandera y donde también entramos a trabajar con el cliente porque creemos que es el primer paso para que una institución financiera entienda por qué es importante tener en cuenta riesgos sociales ambientales al momento de decir sí o no a un crédito o qué debemos hacer para poderlo digamos, financiar o no financiar, ¿no? Entonces estamos muy orgullosos de apoyar alrededor de 13 instituciones financieras en la región implementando sus ARAs y de transicionarlos a no verlo como un impedimento, sino como una oportunidad. Con algunas instituciones es más fácil, más difícil, eso también tiene que ver con las regulaciones, las políticas del país, pero creo que todos en la región están entendiendo que hacia allá es que debemos ir. Y con Global también estamos haciendo un trabajo muy, muy interesante en eso, pero voy a pasar a otra pregunta porque el tiempo nos apremia. Entonces paso a ti, Emilio, también de lo que conversamos y teniendo en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora, desde Banpro, ¿ustedes ven un mercado para financiar prácticas más sostenibles? O sea, ¿cómo ven ese mercado? Si es que existe y si no existe, ¿por qué crees que no existe? Y si esos productores, esos agricultores efectivamente están preparados para afrontar los retos que trae todo lo que nos vimos esta mañana en temas de cambio climático. Bueno, de principio creo que todos estamos en la misma sintonía de utilizar las herramientas que nos permiten hacer ese análisis de riesgo social y ambiental. Nosotros también usamos ARA. Oportunidades sí se ven. Solo Banpro tiene ya $100 millones colocados en crédito verde, ¿verdad? Y creo que Ecuador es más grande que nosotros en ese sentido. Costa Rica anda más o menos igual, así que si ya pensamos en los 3 bancos del grupo, pues estamos en 300 y algo millones de dólares en créditos verdes. Eso demuestra que se ha visto un nicho, porque no quiero ser hipócrita aquí, lo han dicho los panelistas, ¿verdad? Si no lo ves como empresa, no lo vas a ver. Volviendo al tema, y no me extiendo, tranquila, ¿verdad? Con el tema de los tabaqueros, irles a decir a ellos que lo hicieran por el sentimiento social. Algunos lo tendrán, pero no todos. Lo que le dije fue franco: sin agua no hay tabaco. Así que si ustedes no se apuntan a esto, no hay manera de que la industria tabacalera nicaragüense, que hoy por hoy es la de mejor calidad a nivel del mundo en el tema de la calidad de los puros hechos, ¿no? Y del tabaco producido, simple y sencillamente no van a poder seguir. Va a llegar el momento en que el río se secó, y si se seca el río 3 años después no hay manto freático y se fregó todo el mundo. Se van a fregar 360,000 personas que habitan en la región, igual que ustedes. Entonces, el impacto de saber de que estás haciendo algo para sostener la empresa en el tiempo es lo que va a acercar a los demás. Entonces, los banqueros, igualito. Pensamos que si el cliente no es sostenible, se nos va el cliente, porque no va a haber a quién prestarle. Es decir, tenemos que pensar realmente de que el recurso agua, el recurso bosque, son necesarios para que sigamos existiendo y por tanto produciendo. Entonces lo que hay que hacer es buscar esos nuevos mercados, como bien han dicho, biodigestores, quitan la presión del bosque, eficiencia energética, los cambios de los pupitres a plástico reciclado en vez de madera. Solo imagínense, aquí El Salvador tiene cuántos estudiantes de primaria y secundaria, eso pueden ser 3, 4 millones. Eso cada 4 años hay que cambiar los pupitres, porque eso es 4 millones de pupitres que se hacen con madera. Entonces, si los hacemos de plástico, ya le quitamos la presión al bosque, ¿verdad? Pequeñas cosas que van a sumar, y son cosas que son oportunidades. ¿Está la gente preparada? Creo yo, esa es una opinión muy personal, que no. Por eso es que decía, la educación es la única solución que nos queda para poder hacer que las generaciones futuras y actuales entiendan la necesidad de lo que estamos haciendo y de la urgencia de esto. Porque creo que don Ronnie mencionó, tenemos que comenzar a pensar. Yo creo que no nos queda tiempo para comenzar a pensar, hay que hacer, aunque nos equivoquemos, hay que hacer, ¿verdad? No es que esté en contra de lo que decía, sino que creo que hay que sumarle de que hay que hacerlo ya, porque si no,
no se va a poder. Entonces las oportunidades están, pero tienen que ir acompañadas de educación a nuestros clientes, en el caso del banco, a nuestras poblaciones, en el caso de todos nosotros, ¿verdad? Ay, listo. Sí, antes nos quedan 10 minutos, entonces teníamos más preguntas, pero creo que no vamos a alcanzar. Les propongo que muy brevemente cada uno nos comparta una conclusión de lo que se viene, de ustedes cómo ven, y después de esas conclusiones pues pasamos a las preguntas para alcanzar a escuchar también al público, que la idea obviamente es que esto sea un diálogo. Entonces yo voy a ceder mi paso. ¿Vas a hacer después? De conclusiones, para recuperar la confianza. Bueno, perfecto, entonces dejo que las dos chicas escojan. Sí, como conclusión, nos llevamos todas las experiencias que aquí pues nos aportan. No todos vamos al mismo paso, unos van más adelante que otros, pero lo importante es estar en el camino, ¿no? Y que, como bien lo dicen, pues lo vean como una empresa, que mitiguen sus riesgos, tantos del clima como ambientales, sociales, de gobernanza, así como pues a nivel de fondeadores va a los bancos como clientes. Nosotros asimismo debemos pues ir encaminando a nuestros clientes a esta transición, y como dice, con la educación. Aquí hay que darle buena educación, concientización, sociabilización, darles las herramientas y que lo vean no de la parte económica, sino como medir otros tipos de indicadores, y que lo vean que es algo para allá, que eso es lo más importante. Pienso que el banco nos enorgullece que ya estamos en este camino, como lo dicen, es de paciencia, resistencia, pero allí vamos. Creo que es una pasión que debemos tener a nivel de cultura, dentro de las organizaciones, dentro de las familias. Los niños, como bien lo dicen, son los mejores receptores, creo que lo cuidan más que nosotros mismos, y es en la educación que debemos invertir. Mi aporte. Bueno, rápidamente mi conclusión sería: la restauración de los paisajes comienza con pequeñas acciones que todos desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestra situación, podemos aportar de cierta forma en la concientización de nuestro entorno, en la educación, en aportar en diferentes medidas o alternativas que podemos implementar para alcanzar la sostenibilidad. Desde el sector bancario también existen iniciativas y realmente me siento orgullosa de decir que aquí en El Salvador, desde la asociación bancaria, también estamos en vías de desarrollar más la sostenibilidad bancaria para apoyar más este tipo de financiamientos. Y pues claramente un ejemplo de eso es la firma del protocolo de sostenibilidad desde el sector bancario privado como del sector bancario público aquí en el país, ¿verdad? Son pequeños pasos que estamos dando. Tenemos un largo camino por recorrer, pero pues la verdad es que el tema de cambio climático no es algo nuevo, pero sí es algo que ahorita está tomando especial importancia, y pues nosotros desde el sector bancario somos los entes catalizadores para poder impulsar que esta transición hacia la sostenibilidad sea un poco más rápida. Gracias. Muchas gracias, Juani. Pues pasamos entonces a las preguntas. Tenemos 2 preguntas. Yo pienso, quizás comentario muy breve, yo pienso que los forestales, plantadores y manejadores de bosques naturales, que ya lo estamos haciendo, no estamos esperando, debemos juntarnos para ver bajo qué condiciones sería apropiado para los propietarios y para los bancos definir las condiciones de crédito. Yo creo que eso es fundamental. Cuánto, plazos, tasas de interés, todo ese tipo de cosas. Y tengo un desacuerdo profundo con Emilio, y lo debo decir.
yo jamás usaría un pupitre de plástico. El pupitre de plástico tiene una huella ambiental terrible. En cambio, un pupitre de madera de buena procedencia, de buen manejo forestal, certificado, lo que hace es estimular la demanda de madera y por lo tanto le da más sentido a cultivar el bosque. Gracias. Perdón, era comentario, creo que no era más pregunta. Sí, muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Algo que me llamó mucho la atención es el manejo del concepto de restauración que tienen ustedes, ¿verdad? El panel, ¿verdad? Eso me impresionó. Como lo decía Lucía al inicio, no es solo pensar en bosques y en biodiversidad, sino que los ejemplos que ponía Suani. Y te doy la pregunta para Suani, es ¿qué motivó a ir evolucionando en este concepto al banco y cuál fue ese aprendizaje que tuvo el banco para entender este tema de restauración mucho más amplio de únicamente el tema forestal, digamos, o bosques y biodiversidad? Sí, contestando la pregunta, como les comentaba, nosotros comenzamos el tema de sostenibilidad en el año 2013. Yo en ese entonces todavía no había ingresado al banco, pero conozco muy bien la historia porque he tenido la oportunidad de trabajar con los que estuvieron pioneros desde ese proceso inicial, donde nuestros partners internacionales que han sido de especial ayuda, en este caso Ecobusiness, para el tema de la sostenibilidad y conocer las razones por las cuales la banca necesita hacer esa transformación, han venido a ser bastante importantes para poder hacer esa transición. Ahora, otro punto que quisiera comentar es que desde el año 2013 se comenzaron a dar los primeros pasos y poco a poco hemos ido transformando. En el año 2013 se lanzó Ecocrédito, pero en el año 2019 un Ecocrédito 2.0, que era el que les mencionaba, que son ya medidas específicas para 3 líneas diferentes, que juntas pueden armar una sostenibilidad en una empresa, porque una empresa puede tener medidas de eficiencia energética en la utilización de toda su maquinaria o de todas sus instalaciones con una certificación LEED, por ejemplo, pero también puede tener sus propias energías renovables, como un biodigestor, como un sistema fotovoltaico de autoconsumo, y adicional realizar medidas de protección ambiental, como son las medidas de mitigación de los impactos, ¿verdad? Que juntas pueden alcanzar o pueden servir para que las empresas alcancen la sostenibilidad. Como les digo, es súper importante trabajar en el sentido de concientización. Actualmente en el banco estamos realizando esa concientización tanto a nuestros compañeros como a nuestros clientes. Nada menos que ahora en la mañana estábamos teniendo un webinar en agricultura sostenible para motivar a más clientes a que se sumen a esa transformación. A pesar de que nosotros de pronto no podamos atender a todos los clientes que se nos acerquen por A o B motivo, por el riesgo ambiental, que es, como les digo, es un tema de oportunidad de negocio, pero por lo menos estamos contribuyendo a esa educación a los que nos están escuchando en temas de sostenibilidad. Todo lo que aprendemos de nuestros partners, nosotros tratamos de dárselo también a todo aquel que nos quiera escuchar y todo aquel que se quiera sumar a esta transformación. No sé si respondo a su pregunta. Ok. Número 1, sugerencia para Ronnie y para Emilio. Yo conozco bien a Jorge García de Tablecón y estamos hablando de colaborar en uso de desechos de madera con plástico y hacer pupitres de madera con plástico. ¿Verdad? Entonces, la colaboración, sí, es la visión tubular versus la visión, ¿verdad?, de colaboración. Pero aparte de eso me interesaba lindas iniciativas, ¿verdad?, que compartió Suani, María y Emilio. Una de las preguntas que tengo yo y que creo que es una de las esencias de los problemas de innovación es ¿quién financia estos estudios? Por ejemplo, se hizo una inversión en un biogestor, pero antes de llegar a la inversión hay toda una fase de estudios que se tienen que hacer
que mi pregunta es ¿quién financió esos estudios? ¿Es el cliente que financia a través del banco eso y tiene que pagar esos estudios, o el banco tiene un departamento que puede ayudar a los clientes a generar esos estudios al costo del banco, al costo del cliente? ¿A dónde está la línea ahí en este tipo de iniciativas? Sí, no sé si en el caso de la experiencia de Nicaragua, no sé, se hizo alianzas, por ejemplo, con organismos que de alguna manera tienen el expertise técnico para hacer el estudio de la eficiencia energética, de tal manera que ese estudio de eficiencia energética es aportado por un tercero, que no se lo traslada ni al cliente ni al banco, sino que es una alianza porque esa es la razón de ser, ¿verdad? Y me imagino, en el caso de los biodigestores, igual, pues, creo que Energía Más Limpia se llama el organismo, ¿no? En Nicaragua, Producción Más Limpia, Centro de Producción Más Limpia. Ellos, digamos, aportan eso, entran en la cadena de necesidad, porque como decís, no puedes decir, te voy a financiar este biodigestor y no sabes si va a ser útil o no. El estudio lo asume el Centro de Producción Más Limpia. No es costo ni para el banco ni para el cliente, y luego, si los resultados son apropiados, pues se financia. Ahora, yo voy a aprovechar para contestarle a Ronnie, no lo del plástico, sino lo del tema del cómo y el cuánto, que es importantísimo, ¿verdad? El problema es que nuestros reguladores, por supuesto, cuidan el depositante. El principal fondeo de los bancos es el depósito. Luego vienen los créditos, digamos, internacionales, las líneas de crédito internacionales al banco, y con eso nosotros prestamos. Si no hay un fondeo de ese plazo, no podemos prestar a ese plazo porque estaríamos descalzados en el fondeo. Y ese es el gran problema. No hay fondeo de ese plazo para esto. Como por ejemplo existe el fondeo para vivienda, que es de 20 años, pero existe un fondo que lo puede poner el Estado, que lo puede poner un fondeador como el BESIE, etcétera, a tasas, digamos, competitivas de mercado, y te permite colocar en ese segmento. En el segmento forestal existen los grandes fondos, el Fondo Verde de las Naciones Unidas, todo, pero es imposible entrar. O sea, ¿cómo entras si la burocracia, digamos, de estructura, no tanto la burocracia de personas, pero la burocracia de estructura, de presentar el proyecto, te lo complica todo, pues, y si no llevas un aval o no lo haces a través de la unión de la institución con el Estado, tampoco puedes entrar. Entonces los $2.000 millones que habían disponibles, o $8.000 millones que habían disponibles del Fondo Verde, siguen ahí, ¿verdad? Pero no están colocados. Ese es el gran problema. Bueno, y contestando a la pregunta, definitivamente eso es un trabajo en equipo que se realiza tanto desde nuestros partners que apoyan este tipo de iniciativas, en este caso Ecobusiness. Adicional, el cliente, la actitud de los clientes es muy importante y trascendental en este tipo de proyectos y financiamientos, porque el cliente tiene que estar consciente por qué va a realizar esta inversión. Del banco también, porque el banco tiene que conocer la rentabilidad del proyecto, pero de qué forma nos hemos apoyado. Se realizó un estudio técnico, efectivamente aquí también tenemos el Centro Nacional de Producción Más Limpia, que nos apoyó a contactar a los que nos hacen los estudios técnicos, que son nuestros aliados estratégicos, dependiendo de cada uno de los sectores en los que necesitemos. ¿Quién corre con ese gasto, por así decirlo, que en realidad no es un gasto, sino que al final es una inversión, porque estamos invirtiendo en conocer cuáles van a ser los retornos? Nosotros tenemos una política interna donde siempre exigimos un porcentaje de participación de parte del cliente para que él se sienta empoderado del proyecto que está realizando, y otra parte también la apoya el Centro Nacional de Producción Más Limpia, y nosotros como banco también les apoyamos a hacerle toda esa conexión y ese acompañamiento técnico adicional que van a necesitar, no solamente en la implementación del proyecto, sino en el mantenimiento, en el monitoreo y durante toda la vida útil del proyecto, porque no es solamente instalar el biodigestor y que quede ahí, sino es darle el seguimiento, ver qué más necesidades tienen, si se dañó algún equipo, si se dañó
la geomembrana que tiene el biodigestor va a necesitar hacer otra inversión, necesita hacer una ampliación. Nosotros estamos ahí en el monitoreo constante del cliente para ver cuáles son las demás necesidades, y si hay alguna actividad donde el cliente necesite apoyo técnico, y pues definitivamente nos hacen la consulta a nosotros y nosotros movemos todo el equipo de partners que nos pueden apoyar con eso. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Mi nombre es Jorge Oviedo, soy el director ejecutivo de FIAES, Fondo de Inversión Ambiental del Salvador. Muy interesante la perspectiva. Tengo un comentario y una pregunta para quien desee hacerlo. Nosotros estamos trabajando con un proyecto PENUMA, con fondos ICI, con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Salvador, para desarrollar 3 incentivos a manera de crear un ambiente facilitador para el tema de restauración. Quiero referirme al sector AFOLU, o al sector agricultura, al sector ganadería, al sector cambio de uso de suelo, que como saben en Centroamérica, pues como presentó Jan, la oportunidad de restauración en el uso de suelo de agricultura y ganadería es sumamente grande. Solamente en El Salvador, por ejemplo, el 70% del territorio está utilizado por agricultura y ganadería. Entonces, este tema de cómo restaurar, digamos, cómo realmente tenemos una caficultura restaurada, cómo tenemos una ganadería restaurativa, pasa muchas veces porque no hay suficiente crédito, no hay suficiente acceso a financiar las innovaciones tecnológicas que esto requiere. Por ejemplo, estamos hablando de que la caficultura, por ejemplo, necesita suficiente humedad en el suelo. Esto implica una serie de prácticas agronómicas que nuestros abuelos hacían, como el cajueleado, como las obras de conservación de suelo, obras de conservación de agua, que no alcanzan en el monto del crédito que se otorga. Y viene entonces el caficultor y no las hace. Y esto va creando pérdida de suelo, mayor riesgo al cultivo y por tanto degradación en el suelo. Entonces nosotros estamos con el Banco Hipotecario, con el proyecto PENUMA ICI, creando un incentivo de gestión crediticia que va a fortalecer la asistencia técnica y el paquete tecnológico completo en el tema, por ejemplo, de café, para tener un financiamiento crediticio con un enfoque de restauración que realmente le alcance al caficultor. Porque el problema es que el tener en algunos momentos las fórmulas que utilizan los bancos para decir cuánto es su productividad por manzana, cuántos son sus quitales, lo máximo que le puedo dar de crédito es esto, en el mejor de los casos, como repito, le deja una brecha de financiamiento que el productor no puede hacer estas innovaciones tecnológicas y por lo tanto estamos creando una externalidad negativa en el ambiente de la producción. Entonces mi pregunta es, en este sector específico, ¿cuál es la visión de sus respectivas instituciones para realmente financiar completamente la innovación tecnológica que requiere la nueva ganadería, la nueva forestería, la caficultura, que se requiere para que sea menos riesgosa para enfrentar los escenarios climáticos que tenemos en Centroamérica? Entonces, esa es un poco mi inquietud, realmente, qué estamos pensando en este tema. Realmente si queremos profundizar, tenemos que pensar en un financiamiento crediticio suficiente para que estas innovaciones tecnológicas realmente se puedan implementar de cara a los compromisos que tenemos para cada uno de los sectores en esta reconversión. No me quiero referir al tema de energía porque tiene su propio mercado, pero sí en el tema de AFOLU, del cambio de uso de suelo, agricultura, silvicultura, caficultura, etcétera, tenemos ese reto importante. Gracias. Comentar. Bueno, como decía al inicio, este tema es un tema que tenemos que estar todos involucrados en la solución, porque todos tenemos culpa en el problema. De tal manera que creo que esos incentivos que menciona, y que qué bien que lo estén conversando a nivel de
de proyecto y de Estado, puede, como voy a hablar del vecino, no de Nicaragua, no tengo problema en decirlo, ¿verdad? Pero creo que se me ocurre ahorita de que uno de los incentivos podría ser, digamos que los bancos que coloquen para ese tipo de proyectos de restauración de ambiente tengan algún incentivo fiscal en la proporción que corresponde. Es decir, al banco le cobran el impuesto por la ganancia, pero igual si el Estado dice, ok, si vos colocas más en este sector específico, ¿verdad? Para restaurar y para preservar el medio ambiente, entonces obviamente certificado por un tercero, que no sea cuentos del banco, ¿verdad? Tenga un incentivo fiscal, ¿verdad? Podría funcionar, ¿verdad? Porque efectivamente la responsabilidad, digamos, en el caso de nosotros que somos firmantes de banca responsable, ya tenemos una obligación contractual con ellos que tenemos que colocar X monto, tenemos que evitar colocar en algunos sectores, porque esto no solo es de protocolo de colocación, sino que es protocolo de no colocación. Es decir, hay segmentos que son dañinos al medio ambiente y por los cuales te comprometiste a no financiar, ¿verdad? Obviamente esa gente no va a estar muy contenta con que sea firmante del protocolo, ¿verdad? Pero igual, si pensamos en incentivos, hay que pensar en grande, hay que pensar completo, porque ¿quiénes son los que le pueden dar los incentivos a las instituciones financieras? En todo caso, el Estado. Yo puedo comentar un poco desde Finance in Motion y específicamente desde el Ecobusiness Fund, cómo lo vemos nosotros. Nosotros en Ecobusiness Fund solamente financiamos los sectores AFOLU. Y eso, cuando llegamos en 2015 a decir a un banco, señor, financiamos solamente estos sectores y además tenemos criterios de elegibilidad para esos sectores. Uno es que esos clientes de esos sectores tengan algún sello de sostenibilidad avalado por el Ecobusiness Fund. Tenemos alrededor de 35 sellos en cada sector en el que operamos, por ejemplo, Rainforest Alliance, Fairtrade, los más comunes en el sector agro, FSC en el sector forestal. Entonces, primero los bancos, bueno, ¿cómo se come eso? ¿Cómo así que una cartera de clientes certificados? Ahí hacemos un trabajo muy grande para... y si no, también desarrollamos algo que llamamos la lista verde, que son básicamente 80 medidas de inversiones verdes, también muy específicas en esas innovaciones tecnológicas que tú mencionas, en cada sector en los que operamos. Para acuacultura tenemos temas tan específicos como alimentadores automáticos, para café tenemos secadoras ecológicas. Entonces llegamos con esa oferta, eso es lo único que nosotros financiamos, y tal vez el incentivo, y creo que una de las cosas que ven como diferenciadores de otros fondeadores, es la asistencia técnica y el acompañamiento que hacemos. Nosotros brindamos asistencia técnica durante toda la vida del crédito para maximizar y apalancar un poco esa inversión. Que la inversión no sea solamente si desembolsamos $25 millones para café, para renovación de cafetales bajo sistemas agroforestales, sino que además desarrollamos proyectos a lo largo de la vida del crédito para tanto que la institución financiera entienda cómo financiar mejor o cómo promover temas o tener en cuenta temas de desempeño ambiental para dar créditos o no. Y también hacemos proyectos con los clientes, es decir, con los productores, para que puedan adoptar mejor las prácticas. Entonces yo creo que ese es uno de los incentivos, y que hablen los clientes y digan si esos por las cuales hemos hecho además refinanciamiento con esos clientes por esa relación que hemos tenido. Entonces yo creo que asistencia técnica es como esa, tal vez ese incentivo. Buen día, Juan Lozano del Instituto Hondureño del Café, coordino el programa de agroforestería, ambiente y cambio climático del sector. Mi pregunta va más orientada sobre mercados voluntarios de carbono. ¿Han analizado esa oportunidad? En el mundo tecnológico que estamos actualmente, pueden perfectamente desarrollar algún mecanismo, ¿verdad?, que puedan los productores de café acceder a mercados de carbono. Actualmente, por no tener accesos o un mecanismo clave en Honduras de la banca o de proyectos, tuvimos que acceder a la banca internacional para poder montar algunos pilotos sobre mercados voluntarios de carbono. Entonces yo invitaría, por si tienen en camino, poder revisar la iniciativa de Rabobank,
¿verdad? Con ellos estamos haciendo alianza para poder desarrollar estas alternativas, vamos a decir, de acceso a financiamiento al productor. ¿Quieren incentivar a la restauración? Facilitemos el camino al productor. Fondos para poder restaurar, si no los tienen, podemos hacerlo mediante proyecciones. El amigo decía, tenemos un modelo que podemos identificar si me cortan un árbol. Lo mismo utiliza ese banco, un sistema con un algoritmo que determina el número de árboles y la cantidad de carbono que fija. Entonces usted estaría vendiendo ese carbono y lo puede perfectamente meter a subastas. Si no lo sabían, en ese mercado, pues yo lo estoy conociendo fuertemente. Este año, pues la venta de la tonelada cerró en 37, 35 euros, ¿verdad? Y ese es otro mercado. Yo no sé si realmente han pensado o están en esa línea de poder canalizar la parte de mercado voluntario, y si no, pues estamos ahí como sector café, pues dispuestos a poder colaborar también a beneficio de los productores. ¿Algún comentario? Puedo comentar, eso es algo que desde Finance in Motion estábamos empezando a analizar. Ahí hay un tema muy delicado y es precisamente esos valores que le están dando a la tonelada de carbono y quién se está quedando con ese dinero. Cuando se entra a un mercado, realmente el que compra ese bono, ese crédito, no sabe si está beneficiando realmente o no a la comunidad o al productor. Entonces creo que ahí, de lo que he escuchado y lo que hemos empezado a trabajar, es que hay un término que se llama equidad de carbono, y es realmente qué le está quedando a ese productor dentro de todo ese mundo de intermediarios y esas bolsas de carbono, que es todo este tema del carbon offsetting, que es que uno básicamente va y compra un crédito pero no sabe realmente hacia dónde va. Entonces es algo que estamos analizando porque creemos que todavía es muy sensible y no sabemos qué tan transparente y la trazabilidad en eso cómo es. En el caso nuestro, mencioné que FOREST, que es el proyecto del FOREST, significa Fondo de Recuperación del Río Estelí. Ese está la parte técnica manejada por APRODEIN, que está certificado en Europa para comercializar carbono. Entonces, ellos, las parcelas que se van, digamos, recuperando, y cuando tienen ya la edad apropiada para comenzar a servir de sumidero, entonces sí lo están comercializando. Y como decía Lucía, el pegón aquí puede ser a quién beneficia esa venta. Entonces, en el caso de APRODEIN, tiene beneficios de asistencia técnica y de dinero a los productores directamente. No pasa por el banco nada, pues, ¿verdad? Más, estamos ahorita nosotros sacamos la huella de carbono institucional y le presentamos a la junta directiva del banco que pudiese comprar a APRODEIN los bonos de los buques que estamos trabajando, porque la opción que había era, si pensás en cuánto me lo cobran, ¿verdad? Hay opciones desde $7 hasta 35, ¿verdad? Pero bosques en África, en otros lugares, estamos claros que somos de la aldea global, pero si se puede quedar aquí, mejor que se quede aquí. Entonces, una diferencia de $2 de tonelada, era mejor comprarlo al partner, pues, que tenemos en el proyecto de fideicomiso, ¿verdad? El siguiente paso es, como una de las exigencias, hacer la huella de la cartera, que eso es mucho más grande, ¿verdad? Porque eso ya implica medir la huella de carbono de cada uno de los clientes, ¿verdad? Como entonces la negociación que tenemos con Banca Responsable es que comenzamos a hacer la medición de la huella de la cartera industrial para posteriormente hacer la medición de la agrícola, que es un poco más complicada, ¿verdad? Buenos días, Wendy Mejía de la Dirección de Fondeo de Bandesal les saluda. Gracias a los panelistas por la ponencia. Mi pregunta está dirigida a María Reyes de Global Bank en relación a la atención que le dan a estos tipos de proyectos agrosilvopastoriles. Si ustedes ofrecen algunas condiciones específicas o especiales para este tipo de proyectos, los atienden bajo una línea de crédito específica, con por ejemplo tasas preferenciales, periodos de gracia, plazos, o si lo atienden bajo líneas de crédito generales. También si ustedes para este tipo de proyectos han podido acceder a fondos que permitan ofrecer este tipo de beneficios, y
También, ¿cuál es la estrategia que ustedes han tomado para brindar esas, usted mencionaba que les dan asistencias técnicas a los agricultores y productores? ¿Cuál es la estrategia de asistencia técnica que han tomado? Si es desde el banco o se apoyan con alguna otra institución. A nivel del banco, por el momento no tenemos un producto todavía creado. Estamos, pues gracias a Lucía acá de la academia, con una asistencia técnica. Ellos hicimos un diagnóstico de la cartera y de allí pues tenemos 3 productos para crear. Estamos ahora en ese proceso. Para el tema agropecuario, el tema de la tasa de interés es lo que les comentaba. Realmente el agropecuario tiene una tasa subsidiada, entonces allí ellos no verían ese beneficio como tal. Sin embargo, lo vemos en que este tipo de producto financiero verde para el agropecuario sea basado en una implementación, en un etiquetado que pues estamos recibiendo esa asistencia técnica. Justamente vamos a estar iniciando en ese proceso en que si cumple con ciertas buenas prácticas, el cliente pues puede acceder a este tipo de fondeo. Como les comenté, tenemos escasamente 2 a 3 años que se ha impulsado este tipo de iniciativas dentro del banco y estamos encaminados a ir creando este tipo de productos. Igual la asistencia técnica que realizamos a los clientes fue también patrocinada por Ecobusiness Fund con InMotion. El banco en ocasiones pone un aporte para este tipo de proyectos y siempre se hace un plan piloto. En este caso fue un plan piloto a 109 productores y en realidad el resultado fue: necesitan una sociabilización de información, sensibilización, que se le dé, pues a ellos trabajan con herramientas de drones que pues todavía nuestros clientes no lo tienen para medir el tema de la conservación forestal. Pero sí se ve mucho interés en estos clientes en recibir este tipo de capacitaciones y migrar a este tipo de productos. Pero a nivel de fondeo, pues tendríamos que trabajarlo, como le dije, no a través de una tasa de interés preferencial, por decirlo así, sino pues a través de asistencias técnicas, gracias pues a los partners que tenemos. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Oviedo, también de Bandesal, de la Unidad Ambiental. Mi pregunta es para los participantes: ¿cuáles han sido las principales lecciones o estrategias que han implementado para lograr que los clientes que se acercan y que se les aplica la herramienta SARAS lo vean como una oportunidad y no como una limitante? O sea, ¿cuál ha sido la estrategia? Porque es un tema nuevo, porque pueden decir, mire, me están pidiendo más cosas que antes, ¿por qué antes no lo hacían? ¿Qué les ha funcionado para lograr esta participación? Como mencionaba Emilio, que no vengan, bueno, me lo piden aquí, no lo quiero dar, me voy a ir a otro banco. ¿Cuál ha sido la estrategia de éxito que han manejado? Gracias. Bueno, quizás yo hablo un poco por el lado de El Salvador, ¿verdad? Banco Atlántida, como lo he implementado, es por medio de una estandarización de los documentos que se requieren de acuerdo a cada uno de los sectores. Actualmente, desde la banca privada salvadoreña estamos trabajando y estamos dando los primeros pasos para hacer una estandarización de estos mismos documentos a nivel global o nacional, ¿verdad? Porque es muy importante lo que menciona. Un cliente le podemos solicitar documentación y dice, no, en el otro banco no me solicitan esta información, entonces yo me voy para allá. Pero ahí ya llevamos a otra estrategia, y esa estrategia es la de concientización y sensibilización de los clientes. Explicarles las razones por las cuales le estamos solicitando los documentos, explicarle por qué esos documentos son importantes y darles la asistencia técnica o la guía de dónde tienen que ir a solicitar estos permisos de operación y funcionamiento, o estos permisos de sanidad, o estos permisos del Ministerio de Salud, para garantizar que sus riesgos ambientales y sociales puedan mitigarse, porque pues se disminuyen, pero siempre existen estos riesgos, ¿verdad? Esa es clave, socializar y sensibilizar con los clientes. Es algo que es uno de los primeros pasos más grandes que hay que dar, y adicional, pues, estandarizar no solamente a nivel interno, sino también estandarizar a nivel nacional,
Esto es un apoyo que necesitamos la banca desde las entidades estatales para poder generar una competencia más equitativa dentro del mismo sector bancario, porque al final no solamente es algo que le corresponde a un banco o al otro, o solamente a los bancos estatales, sino que es un tema de sostenibilidad ambiental a nivel en El Salvador país, pero es a nivel mundial también, que tenemos que estandarizar, y eso pasa también con la medición de los impactos ambientales y los indicadores, que se tienen que estandarizar para ver cuáles son estos indicadores que me van a dar a mí la información mínima necesaria para poder conocer el impacto verdadero que se está generando en relación a, por ejemplo, las emisiones en toneladas de CO2 que se están mitigando, o en relación a la cantidad de árboles que se están sembrando, o en relación a diferentes factores o metros cúbicos de agua, por ejemplo, que se están infiltrando por la siembra de los bosques. Entonces, eso es un trabajo en conjunto que tenemos que realizar, pero todo va desde la gobernanza. Tenemos que ir desde arriba para abajo para ir dando estos pasos que son tan importantes y lograr llegar al productor final. Nada más. Solo una cosa, tenemos ya el tiempo para el almuerzo, entonces quisiera dar unas respuestas que tienen los panelistas, una última intervención, y voy a cerrar por el tema del almuerzo. Bueno, por favor, continúen. Sí, de parte de acá, pues en efecto creo que todos pasamos por el mismo punto de dolor en las partes de negocios con el SARAS, ya que pues lo ven como una imposición. Sin embargo, como bien lo dice Suani, esto viene desde arriba hacia abajo. Si no tienes apoyo desde arriba, pues no vas a poder lograrlo. Entonces esto es más que todo estrategia, que el cuerpo de negocio esté totalmente claro, y no más que con capacitación, tratar de que miren esto no como una imposición, sino como una oportunidad también de negocio. Entonces yo creo que eso es lo más difícil de lograr con el SARAS, esa transición de que no sea obligatorio, sino que sea visto de otro punto de vista. Ahí solo quiero hacer una analogía con el tema de los pequeños negocios que se resisten a llevar contabilidad, ¿verdad? El no llevar contabilidad no les impide entonces acceder al crédito formal. Es algo necesario. Entonces el SARAS también se convierte en algo necesario para hacer el análisis social y ambiental que requiere para poder financiar este tipo de proyectos. Y para concluir, pues en aras a lo que nos pidieron, y no solo algo que se me vino a mente, de la creatividad que tenemos que tener en todo este tema, también hay que ser creativo en la parte financiera. Entonces recuerdo, casualmente con Luxemburgo hicimos hace mucho tiempo, que yo creo que ni siquiera había mencionado el tema del blended finance o ¿cómo se llama esto? Crédito mixto, que es conformar un crédito con distintos fondeadores para poder llegar a la tasa que está buscando, ¿verdad? Es decir, si entra un privado que quiere prestar y entra un organismo internacional que también quiere prestar a ese segmento específico, cada uno tiene sus requerimientos específicos en tasa, pero a la hora de mezclarlo, logramos la tasa que el productor o el cliente va a requerir. Lo hicimos hace 16 años con el sector microturismo y llegamos a la tasa que necesitaban. Se le cumplió el Luxemburgo con la tasa que necesitaban y se le cumplió el banco con la tasa que necesitábamos. Entonces todo el mundo quedó feliz, ¿verdad? Yo creo que hay que ser creativo y eso es lo que falta. Muchísimas gracias, de verdad. Nunca pensé que este panel fuera a tener tanta participación, pues más porque obviamente todo está muy enfocado en restauración, paisaje, sector forestal, pero acá quisimos también darle ese otro enfoque de cómo la banca está empezando a dar esos primeros pasos, y creo que es muy importante lo que Emperatriz acaba de decir. Creo que es fundamental, no son solo temas de tasa, sino crear el ambiente y los sistemas habilitantes. Desde Finance in Motion, el Ecobusiness Fund y todos los fondos que administramos, pues creemos en esto, por eso creamos fondos específicos para estos sectores, y creo que eso es algo
de rescatar y de decir sí se puede. En 2015 iniciamos, hoy en día tenemos una cartera de $650 millones en el sector AFOLU con las instituciones financieras, entonces creo que sí se puede, la asistencia técnica es fundamental y aquí estamos para seguir creciendo, para seguir ojalá teniendo más fondos dedicados a estos sectores específicos y pues seguiremos acá hoy y mañana para seguir conversando con las personas que quieran saber más sobre todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias a todos.